Haz esto y sentirá necesidad de verte cada día. No es una exageración, no es una promesa vacía, es el título que acabas de leer y que ahora empieza a tomar vida en tu mente. Lo repito porque quiero que lo escuches con claridad. Haz esto y sentirá necesidad de verte cada día. La frase parece simple, pero dentro de ella se esconde una de las verdades más poderosas de la psicología humana. El deseo no surge de la casualidad, no aparece de la nada, no se enciende sin un estímulo correcto. Y lo que voy a revelarte aquí es precisamente cómo provocar ese estímulo con tanta precisión que la otra persona no pueda iniciar su mañana, ni continuar su día, sin que tu presencia le resulte indispensable. Imagina esto. Despierta en su cama, aún con los ojos entrecerrados, el cuerpo atrapado entre el sueño y la vigilia. Su mente apenas empieza a reaccionar, pero ya siente un vacío extraño en el pecho, una urgencia sutil que lo obliga a buscar algo. Toma el teléfono, lo desbloquea y sin entender por qué, lo primero que le viene a la mente eres tú, tu rostro, tu voz, tu energía. Y entonces siente que necesita verte, que su día no puede avanzar hasta saber algo de ti. No se lo cuestiona demasiado, porque no tiene lógica aparente, simplemente lo siente. Eso es lo que ocurre cuando activas la respuesta correcta en su subconsciente. No una reacción superficial, sino una necesidad diaria de buscarte, de saber de ti, de acercarse a ti. Y aquí viene lo más importante. No te voy a dar todo de golpe, porque este proceso tiene pasos, tiene momentos clave, y si intentas saltártelos, todo pierde su poder. Por eso necesito que te quedes hasta el final. Porque lo que voy a compartir contigo no es un truco rápido, no es un juego barato de manipulación, ni un consejo vacío de escríbele esto y te buscará. Number, lo que estás a punto de descubrir es una práctica psicológica y energética que funciona porque conecta con lo más profundo de la mente humana. Y como toda llave poderosa, debe usarse con cuidado, con intención y con respeto. En este video, vas a recorrer un camino. Primero, vas a entender por qué él no siente hoy esa urgencia por verte. Luego, descubrirás la verdad sobre lo que realmente despierta el deseo diario en el inconsciente. Más adelante, te mostraré los errores que la mayoría comete sin darse cuenta y que alejan, en vez de atraer. Y finalmente, cuando hayas llegado hasta la última parte, te voy a revelar el elemento indispensable, el detalle que lo cambia todo y que hará que este proceso funcione de manera tan intensa, que mañana mismo puedes notar los primeros resultados. Ahora bien, quiero que entiendas algo desde el principio. Este no es un camino para cualquiera. Si buscas gratificación instantánea, si quieres controlar a alguien desde la ansiedad, esto no es para ti. Pero si lo que quieres es despertar en él una necesidad tan profunda, tan real, tan auténtica, que lo lleve a verte cada día porque así lo siente en su cuerpo y no porque tú lo fuerzas, entonces has llegado al lugar correcto. Y créeme, lo que viene después de este punto puede cambiarlo todo, pero no vamos a correr. Porque antes de mostrarte cómo se activa esa necesidad, necesito que entiendas el terreno en el que estamos jugando. Tienes que mirar de frente el problema actual, esa sensación de distancia, esa indiferencia aparente, ese silencio incómodo que hace que te preguntes si alguna vez volverá a verte como antes. Solo cuando entiendas con claridad qué ocurre ahora, estarás lista para comenzar a mover la energía en la dirección correcta. Y eso es exactamente lo que te voy a revelar en la siguiente parte. ¿Quieres que continúe con la parte 2 y siga desarrollando el guión con la misma extensión y estilo, hasta cubrir las 14 partes? Si has llegado hasta aquí, es porque en algún punto de tu vida has sentido esa punzada de vacío, cuando la otra persona parece no pensar en ti con la misma intensidad. Cuando sus acciones no coinciden con lo que esperas, y despiertas preguntándote si acaso te ha olvidado. Si su día puede transcurrir sin que tu presencia aparezca en su mente ni una sola vez.
Esa sensación de distancia es lo que más duele. No porque no te escriba, no porque no te busque, sino porque parece que su vida sigue como si nada, mientras tú cargas con la ausencia como con una piedra en el pecho. Te despiertas revisando tu teléfono, repasando la última vez que habló contigo, buscando señales donde quizá no las hay. Y entonces surge esa pregunta inevitable. ¿Por qué yo pienso en él todo el tiempo y él no parece necesitar verme, ni siquiera un instante? Ese es el problema que la mayoría enfrenta y que genera un círculo vicioso donde, cuanto más insistes, cuanto más persigues, más distante se vuelve la otra persona. Lo que quiero que entiendas ahora es que esa frialdad no es siempre un reflejo de lo que siente, sino de cómo funciona la mente humana cuando no se activa el estímulo correcto. Piensa en esto. Todos los seres humanos estamos constantemente expuestos a estímulos que nos despiertan deseos, recuerdos, urgencias. Una canción puede devolvernos a un momento, un aroma puede encender un recuerdo, una mirada puede provocar una necesidad repentina. Pero si esos estímulos no aparecen, el deseo se duerme, se enfría, se esconde. Y lo que pasa con esa persona que hoy sientes lejana, no es que no pueda desearte, sino que su mente no está recibiendo la chispa adecuada que lo obligue a pensarte cada día, que lo haga sentir ese cosquilleo en el estómago que solo se calma cuando te ve. Y aquí está la verdad incómoda. Mientras tú vibras en ansiedad y necesidad, su subconsciente lo percibe como presión, no como atracción. Y lo que genera presión el cuerpo lo rechaza. Quiero que lo visualices con claridad. Tal vez ayer le enviaste un mensaje y no respondió con el entusiasmo que esperabas. Tal vez le mostraste indirectamente cuánto lo extrañas y su reacción fue tibia. Tal vez incluso intentaste alejarte para provocar su atención y lo único que lograste fue silencio. Todo eso ocurre porque estás jugando en el terreno equivocado, el terreno de la lógica y de las acciones superficiales, cuando en realidad la verdadera batalla se libra en lo invisible, en la energía que proyectas, en la vibración que emites, en el estado interno que transmites incluso sin palabras. El problema actual es que te enfocas en lo externo, en lo que él hace o deja de hacer, en lo que dice o calla, cuando lo único que realmente importa es cómo reacciona su subconsciente al recordarte. Si su mente inconsciente no te asocia con una necesidad vital, no sentirá urgencia de verte cada día. Y aquí está el gran secreto que muy pocos entienden. No es lo que haces cuando estás frente a él lo que lo marca, sino lo que él siente cuando no estás. Ahora pregúntate esto. ¿Qué emoción cree él que experimenta cuando piensa en ti? ¿Ansiedad, incomodidad, presión o deseo, calma, atracción? La mayoría no se atreve a hacerse esta pregunta porque duele reconocer que muchas veces lo que transmitimos es justo lo contrario de lo que queremos. Quieres que te extrañe, pero tu energía de necesidad lo empuja. Quieres que piense en ti, pero tu obsesión crea rechazo. Quieres que sienta urgencia de verte, pero tu falta de control interno le da razones para olvidarte. Y aquí es donde entra en juego la psicología estoica, porque los estoicos entendieron hace miles de años que lo único que realmente puedes controlar es tu mundo interior, y que todo lo demás se acomoda en consecuencia. El problema actual no es que él no te desee. El problema es que no has aprendido a encender en ti la vibración correcta que active en él esa necesidad diaria de buscarte. Y quiero que prestes atención, porque lo que vamos a hacer a partir de ahora es desmontar este problema pieza por pieza, hasta que entiendas exactamente cómo transformarlo en una ventaja a tu favor. Porque lo más irónico es que cuanto más distante parece, más fácil es reactivar en él esa urgencia si sabes cómo entrar en su subconsciente. No se trata de gritarle lo que sientes, no se trata de perseguirlo, se trata de sembrar en ti la frecuencia correcta, de tal manera que cuando su mente despierte en las primeras horas del día, seas tú lo primero que aparezca, no como una idea forzada, sino como una necesidad instintiva. Y eso, créeme, está más cerca de lo que piensas. Porque el problema actual que ahora te parece un muro insuperable es, en realidad,
la puerta que se abre a una verdad más profunda. Y esa verdad es que el deseo no nace de la lógica, no responde a las palabras, no se convence con razones. El deseo surge en silencio, en los lugares más vulnerables del inconsciente, en los momentos en que el ego aún no despierta y las defensas están bajas. Y ese instante existe, ocurre cada día, y está frente a ti esperando a que lo uses. Esa es la verdad oculta que muy pocos conocen, y que voy a revelarte en la siguiente parte, porque ahí está el inicio de todo este proceso, el descubrimiento del momento exacto en el que puedes convertirte en una necesidad diaria para él. ¿Quieres que siga con la parte 3? La verdad oculta en el mismo tono y con máxima extensión, enlazando de inmediato desde aquí. Ahora que ya has visto con claridad cuál es el verdadero problema, ahora que sabes que no se trata de lo que dices ni de lo que haces de manera externa, sino de lo que logras activar en su subconsciente, es momento de que demos un paso más profundo y entremos en la verdad oculta, esa verdad que muy pocos se atreven a revelar porque rompe con todo lo que creemos acerca del deseo y la atracción. Y la verdad es esta: el deseo humano no se origina en la mente racional, no se enciende porque alguien lo merezca o porque sus argumentos lo convenzan. El deseo nace en el nivel más primitivo de nuestro cerebro, en ese espacio que no responde a la lógica ni a las razones, sino a los impulsos emocionales que se quedan grabados en el cuerpo. Y cuando hablamos de atracción y necesidad, lo que realmente mueve a una persona no es lo que piensa conscientemente de ti, sino lo que su cuerpo recuerda cuando tu imagen aparece en su mente. Esa chispa invisible que lo hace sentir incompleto si no está cerca de ti. Quiero que lo visualices como una semilla que está plantada bajo la tierra, invisible a los ojos, pero que sigue viva esperando el estímulo correcto para brotar. Puede pasar desapercibida durante semanas, incluso meses, pero cuando recibe agua, calor y el ambiente preciso, de pronto estalla hacia la superficie como si nunca hubiera estado dormida. Así funciona el deseo. Puede parecer que desaparece, que está ausente, que se apagó, pero en realidad lo que ocurre es que está latente, esperando el momento adecuado para despertar con más fuerza que antes. Y aquí está lo que nadie te dice. Ese momento existe todos los días. Ocurre en la transición entre el sueño y la vigilia, cuando el cerebro aún vibra en ondas teta y la mente consciente todavía no se ha puesto la armadura del ego. En ese instante, el subconsciente es como un terreno fértil abierto a recibir cualquier emoción, y lo que logres sembrar allí se multiplica con una intensidad desproporcionada. La psicología moderna ya lo ha confirmado. Los primeros minutos al despertar son decisivos porque es cuando la mente aún no ha filtrado la información. Es cuando los recuerdos se consolidan y las emociones se imprimen con más fuerza. Lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas en ese lapso no se queda solo en ti. Se transmite, se expande, especialmente hacia las personas con las que tienes un vínculo emocional previo. Y esto es lo que la mayoría ignora, que no necesitas estar frente a él, no necesitas enviarle un mensaje en ese momento, no necesitas contacto directo. Basta con que tú actives en ti la frecuencia correcta, porque su subconsciente, aunque él esté dormido o apenas despertando, puede recibirla como una urgencia inexplicable. Y entonces ocurre lo inevitable. Su cuerpo se inquieta, su pecho se siente apretado. Su mente busca una razón para justificar esa sensación, y la razón más inmediata eres tú. Aquí es donde la psicología estoica entra en juego de manera magistral, porque los estoicos entendieron que la verdadera fuerza no está en manipular lo externo, sino en dominar lo interno. Marco Aurelio escribió que la mente se convierte en aquello que más piensa, y si tú logras que, en ese momento vulnerable del día, tu energía esté alineada con una emoción de certeza, de abundancia, de conexión serena, eso es lo que él va a sentir de ti, incluso si lleva días sin hablarte. No entenderá por qué, pero su cuerpo lo obligará a buscarte. Y lo más poderoso es que no será un deseo superficial, será una necesidad diaria,
como si al abrir los ojos, su mente ya estuviera entrenada para recordarte. Imagina por un momento que todos los días, al despertar, lo primero que su subconsciente proyecta es tu imagen, tu recuerdo, tu energía. No porque lo persigues, no porque le escribes, sino porque su cuerpo asocia ese momento del día contigo. ¿Qué crees que pasaría después de 3, 5 o 7 amaneceres seguidos de sentir lo mismo? Se volvería un patrón, una huella emocional, un hábito que lo empuja a necesitar verte cada día, porque su mañana se siente incompleta si no lo hace. Esa es la verdad oculta. El deseo no se construye en las conversaciones largas ni en los encuentros esporádicos, sino en el instante más silencioso y más vulnerable del día. Y aunque esta verdad parezca sorprendente, ya ha sido comprobada una y otra vez. Muchas personas que han practicado estas técnicas de conexión energética reportan lo mismo. Al principio, la otra persona parece distante, indiferente, fría, pero después de algunos días de trabajar en su energía justo antes del amanecer, ocurre el cambio inesperado. Un mensaje llega con un "no sé por qué pensé en ti esta mañana". Una llamada aparece sin motivo. Una reacción emocional se dispara como si hubiera algo imposible de ignorar. Y la razón es simple. El subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente sentido. Lo único que reconoce son las emociones que se proyectan en el momento adecuado. Ahora entiendes por qué no basta con desearlo, por qué no funciona insistir desde la ansiedad, por qué tantos consejos superficiales fallan, porque no tocan el nivel donde realmente se decide el deseo. Y aquí es donde tienes una ventaja enorme. Tú ya sabes dónde está ese punto vulnerable. Ya sabes que cada mañana hay una puerta abierta hacia el subconsciente. Ya sabes que si aprendes a sembrar la emoción correcta, lo tendrás buscándote como si no pudiera resistirse. Pero cuidado, porque también debes saber que hay un error común que la mayoría comete en este proceso. Un error que no solo bloquea esta atracción, sino que puede alejarlo aún más de ti si no aprendes a evitarlo. Y es precisamente sobre ese error, sobre esa trampa en la que caen quienes no entienden la profundidad de esta técnica, de lo que vamos a hablar en la siguiente parte. Porque si logras evitarlo, si aprendes a no sabotear tu propia energía, estarás lista para convertirte en una presencia inolvidable que Él buscará cada día sin explicación lógica, solo con la urgencia de alguien que ha sido marcado en lo más profundo de su ser. Y ahora que ya conoces la verdad oculta, que entiendes que el deseo no nace de la lógica ni de las palabras, sino de las emociones intensas sembradas en los momentos de mayor vulnerabilidad del subconsciente, es momento de que descubramos con total claridad por qué la mañana, y especialmente los primeros minutos al despertar, son la clave para que alguien sienta necesidad de verte cada día. Porque en ese instante, ocurre algo que la neurociencia moderna ha estudiado pero que los estoicos ya intuían hace siglos. El cerebro humano despierta en capas, y no todas al mismo tiempo. Primero emerge el cuerpo emocional, después la memoria, y finalmente la mente racional, lo que significa que durante ese lapso en que los ojos se abren pero la conciencia aún está atrapada entre el sueño y la vigilia, lo que sentimos se imprime con más fuerza que cualquier razonamiento, y lo que proyectamos hacia alguien con quien tenemos un vínculo previo puede llegar a su subconsciente como una oleada de emoción que no sabe de dónde viene, pero que necesita resolver. Ese es el poder de la mañana. Ese momento donde el ruido del mundo aún no ha empezado, donde el teléfono todavía no suena, donde las notificaciones no invaden, y donde tu energía puede viajar más limpia, más clara y más intensa que en cualquier otro instante del día. Y lo fascinante es que este instante se repite todos los días, como un portal que se abre brevemente y que casi nadie sabe usar, pero que tú, a partir de hoy, podrás aprovechar. Imagina por un segundo que mañana decides despertar antes que el resto del mundo, que te sientas en silencio mientras el cielo aún está oscuro y que comienzas a respirar profundo, conectando con la calma, sintiendo que tu cuerpo se llena de certeza y no de ansiedad, y que en esos minutos no piensas en lo que te falta,
sino en lo que ya sientes que es inevitable. Y mientras haces esto, esa persona está aún en la cama, girando entre sueños, entrando poco a poco al estado consciente, y sin que tú digas una sola palabra, sin que él entienda cómo ni por qué. Una sensación de urgencia lo atraviesa, un vacío en el pecho que solo se calma con la idea de verte, con el recuerdo de tu voz, con la imagen de tu rostro, y aunque su ego intente resistirse, aunque su mente intente justificarse, su cuerpo ya ha decidido, necesita buscarte, necesita sentirte, necesita saber de ti. Esa es la fuerza de la mañana, y cuando aprendes a dominarla, dejas de esperar a que él decida si quiere verte, porque será su propio instinto el que lo empuje hacia ti. Esto no es teoría, ni algo que yo te pida creer ciegamente. Es un fenómeno que miles de personas han reportado al aplicar prácticas similares. Personas que se sentían olvidadas, desplazadas o incluso rechazadas, y que tras unos cuantos amaneceres de activar su energía en silencio, comenzaron a notar señales, un mensaje inesperado, una llamada con la voz entrecortada, un encuentro casual, que en realidad estaba cargado de intención. Y lo más sorprendente es que todos describen la misma sensación en la otra persona, esa urgencia inexplicable de saber de ellos, como si de pronto algo se hubiera encendido y ya no pudieran ignorarlo. Porque lo que ocurre en la mañana no es un simple despertar físico, es una apertura emocional que, si sabes usarla, puede convertirte en la primera necesidad de su día. Y si piensas en esto con calma, verás que tiene todo el sentido. Porque ¿cuántas veces te ha pasado que despiertas con una canción en la cabeza y no logras sacarla en todo el día? O que sueñas con alguien y pasas horas pensando en él sin razón aparente. Eso ocurre porque en ese estado intermedio entre dormir y despertar, lo que entra se queda, lo que se siente se expande, y lo que se proyecta se graba en lo más profundo. Y aquí es donde la psicología estoica vuelve a darnos una lección invaluable. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por controlar lo que no depende de nosotros, sino enfocarnos en lo que sí podemos gobernar. Y si piensas bien, ¿qué depende más de ti que tu estado interno al comenzar el día? Nadie puede impedirte despertar unos minutos antes, nadie puede robarte la calma si tú decides sostenerla, nadie puede manipular tu respiración, tu intención, tu energía. Eso es tuyo, y cuando lo usas con conciencia, se convierte en el arma más poderosa de atracción que existe, porque viaja más allá de las palabras, más allá de las acciones, directamente al corazón inconsciente de quien deseas. Ahora bien, tal vez en este punto te preguntes, si es tan poderoso, ¿por qué no lo he usado antes? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Y la respuesta es simple, porque la mayoría de las personas busca soluciones rápidas, mensajes que puedan copiar y pegar, frases que puedan lanzar como anzuelos, estrategias superficiales que solo funcionan en la superficie de la mente consciente. Pero tú no estás aquí para juegos baratos. Tú estás aquí porque quieres algo más profundo, algo que se quede, algo que haga que él no solo piense en ti un rato, sino que sienta necesidad de verte cada día. Y eso, créeme, solo se logra si aprovechas el poder de la mañana. Lo más interesante es que incluso quienes nunca han estudiado esto, han experimentado su fuerza de manera inconsciente. ¿Acaso no has escuchado a alguien decir, desperté pensando en ti? O soñé contigo y no puedo sacarte de mi cabeza? ¿No es casualidad? No es un capricho del azar. Es el subconsciente reaccionando a esa apertura matinal. Y lo que voy a enseñarte es cómo usarlo de manera intencional, cómo dejar de depender del azar y comenzar a sembrar tú misma esa necesidad, de manera que no solo ocurra una vez, sino que se convierta en un patrón diario imposible de romper. Pero antes de mostrarte cómo hacerlo, quiero que escuches algo que es vital, porque aunque el poder de la mañana está disponible para todos, hay un error común que la mayoría comete al intentar aprovecharlo. Un error que no solo sabotea el proceso, sino que puede hacer que todo lo que proyectes se convierta en ansiedad en vez de atracción, en rechazo en vez de necesidad,
y por eso necesitas saberlo ahora, antes de dar el siguiente paso. Y justamente de eso, de ese error devastador que casi todos cometen sin darse cuenta, vamos a hablar en la próxima parte, porque solo cuando lo entiendas y aprendas a evitarlo, estarás lista para despertar en él esa urgencia inevitable de verte cada día. Ahora que ya entiendes la magnitud del poder que se esconde en las primeras horas de la mañana, y has comprendido que ese instante frágil entre el sueño y la vigilia puede convertirse en la llave que despierte en él la necesidad de verte cada día, necesito detenerme contigo y advertirte algo que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Porque aunque la técnica es poderosa y el momento es sagrado, la mayoría de las personas que intenta usarlo comete un error tan común, tan repetido, que termina arruinando por completo el efecto. Como si plantaran una semilla en el mejor terreno posible, pero luego la ahogaran con exceso de agua hasta marchitarla. Ese error es vibrar desde la carencia, porque cuando te despiertas antes del amanecer y lo único que haces es pensar en lo mucho que lo extrañas, en lo que te falta, en la angustia de que aún no te ha llamado, lo que estás transmitiendo no es atracción sino ansiedad, no es magnetismo sino necesidad, y el subconsciente humano, al recibir esa energía, no responde con deseo sino con rechazo, porque el cuerpo reconoce las vibraciones de falta como una amenaza, como una carga que debe evitar, y en lugar de acercarlo, lo empuja lejos de ti. Este error es tan común porque nos han enseñado que el deseo se consigue con insistencia, con repetición, con suplicar al universo lo que queremos, cuando en realidad ocurre lo contrario. Cuanto más suplicas, más le dices a tu mente que no lo tienes. Y cuanto más repites desde la desesperación, más refuerzas la ausencia en lugar de la presencia. Y esto es lo que muchas personas no logran ver, que el subconsciente no escucha palabras, solo siente emociones. Y si tu emoción es carencia, eso es lo que él va a percibir de ti, aunque nunca se lo digas, aunque jamás lo expreses en voz alta. Y aquí está lo peligroso. Él no será consciente de que está rechazando tu ansiedad. Solo sentirá incomodidad al pensarte, como una presión inexplicable, y por instinto buscará alejarse, porque el cuerpo huye de lo que se siente pesado. Quiero que pienses en una experiencia que seguro has vivido. Alguien que te escribe insistentemente, que busca tu atención de manera desesperada, que transmite su necesidad en cada palabra, en cada mirada, en cada gesto. Aunque no lo digan abiertamente, aunque juren que solo quieren verte, lo que realmente transmiten es falta, vacío, dependencia. Y lo que sentimos al estar frente a alguien así no es atracción, sino ganas de escapar. Pues bien, cuando proyectas ansiedad durante esos minutos sagrados de la mañana, aunque no lo hagas con palabras, aunque lo intentes desde la visualización, el efecto es el mismo. Él lo percibe, lo siente, y en lugar de acercarse, se aleja. Por eso este error debe ser evitado a toda costa, porque incluso si haces todo lo demás bien, incluso si despiertas a la hora adecuada, respiras profundo y piensas en él. Si tu emoción de fondo es miedo, duda, tristeza o necesidad, lo que proyectas no será magnetismo, será resistencia. Y ahí es donde entra la importancia de la psicología estoica, porque el estoicismo no se trata de negar lo que sientes, sino de dominarlo, de reconocer la emoción, pero no dejar que gobierne tu mente. Los estoicos despertaban cada mañana con un ejercicio de preparación mental, recordándose a sí mismos que todo lo que ocurriera en el día estaba fuera de su control, excepto su propia percepción. Y es justamente esa disciplina interior la que debes traer aquí, despertar no con la mente puesta en lo que él no hace, sino en la certeza de lo que tú ya eres, en la abundancia de tu propia presencia, en la calma de saber que lo que deseas ya está sembrado en ti y no en él. Un ejemplo claro de este error y de cómo evitarlo, lo vi en una mujer que intentó este proceso durante semanas sin obtener resultados. Se despertaba temprano, cerraba los ojos y pensaba en él con todas sus fuerzas, pero lo hacía desde la desesperación, desde el miedo de que él ya no regresara,
y lo que recibía era silencio. Hasta que un día entendió que no debía proyectar carencia, sino certeza. Cambió su enfoque y en lugar de repetir mentalmente «ojalá me llame», comenzó a sentir en su cuerpo la emoción de gratitud como si ya lo hubiera hecho, no rogando, sino agradeciendo. Y en menos de una semana, él reapareció, diciéndole que había soñado con ella, que había despertado inquieto, que no sabía por qué, pero necesitaba verla. Ese cambio ocurrió porque dejó de caer en el error común y aprendió a proyectar desde la abundancia, no desde la falta. Así que grábate esto con fuego. Nunca uses el poder de la mañana desde la ansiedad. Nunca lo actives con desesperación. Nunca lo conviertas en una súplica silenciosa. Porque si lo haces, no solo perderás la oportunidad, sino que reforzarás la distancia. Lo que tienes que hacer es exactamente lo contrario. Proyectar calma, gratitud, certeza, como si lo que deseas ya estuviera aquí, porque esa es la frecuencia que el subconsciente interpreta como irresistible. Y cuando logres esto, cuando tu vibración deje de ser una petición y se convierta en una declaración silenciosa de abundancia, entonces sí estarás lista para entrar en el siguiente nivel. El nivel donde no solo evitas los errores, sino que activas la técnica que lo obliga a sentir necesidad de verte cada día. Y justo de eso vamos a hablar en la próxima parte, porque lo que viene ahora no es advertencia, no es teoría, es el principio del desapego magnético, el secreto que transforma tu presencia invisible en un imán imposible de ignorar. Y cuando lo domines, ya no tendrás que preguntarte si él te buscará, porque lo hará inevitablemente, empujado por un deseo que ni él mismo podrá explicar. Ahora que ya sabes cuál es el error más común y peligroso que destruye la posibilidad de que alguien sienta necesidad de verte cada día, es momento de entrar en un terreno mucho más profundo. El terreno donde la psicología estoica se une con la atracción emocional. Y aquí es donde aparece un principio que muy pocos conocen, pero que cambia absolutamente todo. El principio del desapego magnético. Este principio es la base que separa a quienes vibran desde la carencia de quienes se convierten en un imán imposible de resistir. Porque la mayoría de las personas cree que para atraer a alguien hay que desearlo con todas las fuerzas, pensar en él todo el tiempo, enviar mentalmente señales constantes, cuando en realidad el subconsciente humano funciona exactamente al revés. Cuanto más lo persigues con tu energía, más lo alejas. Y cuanto más lo sueltas desde la calma, más lo atraes. Porque lo que proyectas en ese desapego no es necesidad, sino seguridad. Y el ser humano siente atracción natural por lo que emana seguridad. El desapego magnético consiste en cultivar dentro de ti una certeza tan fuerte, tan estable, que ya no importa si él aparece hoy, mañana o dentro de una semana, porque tu vibración ya no depende del resultado. Depende de tu estado interno, y es ahí donde ocurre la magia, porque el momento en que dejas de necesitar la confirmación de que esto funciona, el universo y la mente de él empiezan a moverse hacia ti sin resistencia, como si de pronto la energía que antes era presión se hubiera convertido en un espacio abierto, en un vacío fértil que él necesita llenar. Y aquí está la paradoja poderosa. Cuando ya no necesitas que él venga, es cuando más necesita venir. Piensa en esa experiencia universal que todos hemos vivido. La atracción por alguien que no está suplicando, que no corre detrás, que no está pendiente de cada detalle, sino que simplemente está ahí, completo, presente, con una seguridad que parece imperturbable, y lo que sentimos no es indiferencia, sino un deseo incontenible de acercarnos, porque ese desapego nos resulta magnético, nos intriga, nos cautiva, y el cerebro lo interpreta como valor, como rareza, como algo que no se puede dejar escapar. Eso es lo que ocurre cuando aplicas este principio justo antes del amanecer, porque no solo estás transmitiendo tu recuerdo, sino tu seguridad, no solo tu deseo, sino tu plenitud, y eso lo que despierta en él no es rechazo, sino atracción pura. Un caso que ilustra esto con total claridad es el de una mujer que durante meses intentó que su expareja regresara. Lo buscaba constantemente,
Enviaba mensajes, se desesperaba cuando no respondía, y lo único que lograba era silencio. Pero cuando comenzó a trabajar el desapego magnético, todo cambió. Decidió despertar cada día antes del amanecer, no para rogar ni para imaginarlo con ansiedad, sino para cultivar su calma, su gratitud y su certeza. Empezó a visualizarse a sí misma plena, viviendo su vida con alegría, y cada vez que él venía a su mente, lo hacía desde la serenidad, no desde la carencia. En menos de 2 semanas, él reapareció, diciendo que no entendía por qué, pero sentía una necesidad extraña de buscarla, como si algo en su interior lo empujara a no poder comenzar el día sin hablar con ella. Eso no ocurrió porque ella lo persiguiera, ocurrió porque ella dejó de necesitarlo, y en ese instante, él comenzó a necesitarla. El principio del desapego magnético también tiene un respaldo científico en la psicología moderna, porque se ha demostrado que el cerebro humano no puede resistirse a lo que proyecta certeza, y aquí es donde la neurociencia se une al estoicismo. Cuando tu cuerpo vibra en calma y seguridad, tu campo energético se expande, y ese campo no solo lo sientes tú, también lo perciben los demás, especialmente aquellos con quienes tienes un lazo emocional previo. Y ese lazo, aunque esté dormido, aunque parezca roto, vuelve a activarse cuando recibe la señal de que tú ya no dependes de él, porque el subconsciente lo traduce como atractivo e irresistible, como algo que no puede dejar pasar. Los estoicos lo entendían bien, aunque lo expresaban con otras palabras. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y Epicteto enseñaba que la libertad verdadera se alcanza cuando dejas de desear aquello que no depende de ti. Lo que ellos estaban revelando es lo mismo que ahora. La psicología energética confirma que cuando sueltas el apego al resultado y te concentras en tu presencia interior, te conviertes en un centro de atracción natural. No tienes que perseguir, no tienes que insistir, solo tienes que sostener tu vibración. Y ese es el secreto del desapego magnético. Imagina esto por un momento. Él despierta, se estira, toma aire y de pronto siente un vacío extraño. Una incomodidad leve que no entiende. Un impulso de revisar el teléfono sin saber qué busca. Y de manera casi automática, su mente salta hacia ti. ¿Por qué ocurre esto? Porque tu desapego lo ha conectado con tu energía como un eco silencioso. Porque tú no estás vibrando desde la ansiedad de que aparezca, sino desde la certeza de que ya lo tienes. Y ese porque su cuerpo interpreta que hay algo vital en ti que lo calma, que lo atrae, que lo completa. Y lo más poderoso es que este principio no se trata de fingir indiferencia, no se trata de jugar a que no te importa, porque eso también es carencia disfrazada. Se trata de sentir de verdad que no necesitas el resultado, que ya estás completa contigo, y desde ese lugar proyectar tu energía antes del amanecer. Y cuando logras esto, lo que activas en él es un deseo genuino, no una respuesta forzada, no un impulso vacío, sino una necesidad real de verte, de escucharte, de estar cerca de ti. Porque en su mente no habrá ninguna lógica, pero en su cuerpo habrá una verdad. Tu desapego lo atrae más que cualquier persecución. Ahora bien, este principio por sí solo ya es poderoso, pero se vuelve irresistible cuando se combina con la práctica consciente de lo que yo llamo el anclaje emocional subconsciente. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte, porque ahí es donde tu presencia se convierte no solo en un recuerdo, sino en una huella grabada en su sistema nervioso. Una huella que lo obligará a buscarte cada mañana con una urgencia que no podrá controlar. Cuando ya has comprendido y aplicado el principio del desapego magnético, cuando ya no vibras desde la carencia sino desde la certeza, es momento de llevar todo esto a un nivel más profundo, porque no basta con atraer su atención por unos instantes. Lo que necesitas es dejar una marca en su interior, una huella que no se borre al cabo de unas horas, un eco emocional que lo persiga durante el día y que lo obligue, casi de forma instintiva,
a pensar en ti y a sentir que te necesita cada mañana. Y para eso existe lo que llamamos el anclaje emocional subconsciente, una técnica tan poderosa que convierte un simple recuerdo en una conexión viva que se reactiva cada vez que él despierta. El anclaje emocional subconsciente se basa en un principio simple pero contundente. El cuerpo no recuerda palabras, recuerda emociones. Y cada experiencia intensa que hemos vivido queda grabada en el sistema nervioso, como si fueran cicatrices invisibles que se activan con ciertos estímulos. Y lo fascinante es que tú puedes activar esa huella a distancia, sin necesidad de contacto físico, simplemente aprendiendo a proyectar la emoción correcta en el momento exacto. Porque cuando lo haces, su subconsciente no distingue si esa emoción proviene de un recuerdo real o de una vibración que tú estás emitiendo ahora mismo. Lo único que percibe es la intensidad, y esa intensidad lo obliga a sentirte. Imagina esto. Cada vez que cierras los ojos antes del amanecer y en lugar de repetir frases vacías o visualizar escenas forzadas, revives conscientemente un momento genuino que compartiste con él. Un instante cargado de ternura, deseo o complicidad, pero no como un espectador, sino como si lo estuvieras viviendo de nuevo con todos tus sentidos, escuchando el tono de su voz, viendo la expresión de su rostro, sintiendo el calor de su mirada o la vibración de su risa. Y mientras recreas ese recuerdo, no te limitas a pensarlo. Lo sientes en el cuerpo, en el pecho, en la respiración, en la piel. Y entonces tu campo energético comienza a emitir esa frecuencia exacta. Y aunque él esté dormido o despierto, aunque esté lejos o cerca, su subconsciente reconoce esa vibración y la asocia inmediatamente contigo, como si de repente alguien tocara en su mente la melodía de un recuerdo que lo marcó profundamente. Ese es el verdadero poder del anclaje emocional. No estás creando algo nuevo, estás reactivando algo que ya existe dentro de él. Y por eso funciona incluso cuando parece distante, incluso cuando ha jurado no volver, incluso cuando está con otra persona. Porque ninguna barrera lógica puede impedir que su cuerpo recuerde lo que alguna vez sintió contigo. Y cuando despierta con esa emoción revivida en su interior, su mente necesita darle una explicación, necesita encontrar una causa, y la causa más lógica es tu presencia, tu imagen, tu voz, tu recuerdo, y eso es lo que lo impulsa a tomar el teléfono, a buscarte, a confesarte que no sabe por qué, pero que no puede dejar de pensar en ti. Quiero contarte un ejemplo real de esto, porque es ahí donde entiendes la magnitud del impacto. Una mujer que aplicó este anclaje durante 7 amaneceres consecutivos decidió enfocarse cada día en un recuerdo distinto. El primero en una conversación íntima, el segundo en una risa compartida, el tercero en una mirada intensa, y así sucesivamente. Y lo que ocurrió fue sorprendente. A la semana recibió un mensaje de él diciendo que había estado soñando con esos mismos momentos, que los recordaba como si hubieran ocurrido la noche anterior. Y lo más impactante es que él no tenía forma de saber en qué estaba pensando ella. Simplemente lo sintió, porque el subconsciente es como una antena que capta vibraciones emocionales. Y cuando alguien con quien has compartido un vínculo proyecta esas emociones con intensidad, el eco se percibe al otro lado. Lo interesante es que la neurociencia ya ha comenzado a descubrir cómo funciona este fenómeno. Porque hoy sabemos que el cerebro humano no distingue entre lo vivido realmente y lo vivido con intensidad en la imaginación. Lo único que importa es la carga emocional con la que se experimenta. Y cuando revives un recuerdo con todos tus sentidos, tu cerebro lo procesa como si estuviera ocurriendo de nuevo. Y esa señal eléctrica y química se proyecta en tu campo energético, que a su vez se conecta con las memorias emocionales de la otra persona. En términos simples, cuando sientes de verdad, él lo siente también. Y aquí entra de nuevo la sabiduría estoica, porque los estoicos practicaban algo que llamaban prosoché, la atención plena al momento presente. Y cuando aplicas el anclaje emocional con esa disciplina, no lo haces desde el deseo ansioso de que él regrese, sino desde la calma consciente de revivir lo mejor de lo que ya existió.
sin necesidad de forzarlo, sin miedo a perderlo. Y esa serenidad le da aún más fuerza al recuerdo, porque lo proyectas limpio, libre de necesidad, cargado únicamente de la emoción genuina que alguna vez compartieron. Pero quiero que entiendas algo crucial. Este anclaje no es magia ni control, es psicología aplicada. Porque lo que estás haciendo es hablar directamente al subconsciente, que no entiende razones ni lógicas, solo entiende emociones. Y cuando logras colocar una emoción poderosa al inicio de su día, esa emoción marca todo lo que viene después, como si su jornada no pudiera empezar sin ti, como si cada pensamiento posterior estuviera teñido por la sensación que proyectaste. Y ahí está la clave. No se trata de enviarle palabras que pueda ignorar. Se trata de sembrar en su cuerpo una necesidad que no puede controlar. Y si esto ya parece poderoso, espera a ver lo que viene. Porque el anclaje emocional se multiplica cuando se combina con la técnica de los minutos críticos antes del amanecer. Un instante que la ciencia ha demostrado que es el más receptivo del día. Y si aprendes a aprovechar esos minutos con precisión, el efecto no será un recuerdo pasajero. Será un impulso irresistible que lo llevará a buscarte como si fuera cuestión de supervivencia. Y de eso precisamente hablaremos en la próxima parte, porque es ahí donde toda esta práctica alcanza su punto máximo de impacto. Si ya comprendes cómo funciona el anclaje emocional subconsciente, si ya sabes que lo que proyectas en ese estado semiconsciente tiene el poder de reactivar huellas que su cuerpo no ha olvidado, ahora debes entender que no todos los momentos de la mañana tienen la misma fuerza, porque la ciencia y la sabiduría ancestral coinciden en que hay un instante exacto en el que la mente humana es más vulnerable, más receptiva y más sensible a las vibraciones externas. Y ese instante ocurre en los minutos críticos antes del amanecer, un momento que para los antiguos era sagrado, y que hoy los neurocientíficos reconocen como el estado teta, el punto intermedio entre el sueño profundo y la vigilia consciente, donde el subconsciente está abierto, sin defensas, como una puerta entreabierta que deja pasar aquello que normalmente bloquearía. Lo fascinante de este estado es que solo dura unos minutos, entre el final del sueño y el inicio pleno del día. Y es ahí donde lo que piensas, lo que sientes, lo que proyectas, se imprime con más fuerza, no solo en tu propia mente, sino también en la conexión energética que compartes con otros. Por eso es vital que lo aproveches, porque si lo dejas pasar, pierdes el momento de mayor poder. Y aquí es donde muchos fallan. Se despiertan tarde, en medio del ruido del mundo, con notificaciones, con preocupaciones, con pensamientos dispersos. Y en ese estado ya no logras transmitir nada claro. Ya no puedes dejar una huella profunda, porque la ventana se ha cerrado. Pero cuando despiertas justo antes del amanecer, en ese silencio donde el universo parece esperar, tienes la oportunidad de sembrar la emoción que quieres que él sienta. Y créeme, la va a sentir, aunque no sepa de dónde viene. Imagina que él está todavía en cama, con los ojos cerrados, en ese espacio difuso donde el cuerpo comienza a liberar cortisol para activarse, pero la mente aún no enciende su defensa racional. En ese instante su subconsciente está como una esponja, absorbiendo cualquier vibración emocional vinculada a sus recuerdos. Y si tú en ese mismo momento estás despierta, en calma, proyectando una frecuencia clara de certeza, de gratitud, de plenitud asociada a él, lo que ocurre es extraordinario. Su cuerpo lo capta, su pecho lo siente, su respiración se altera y despierta con la necesidad inexplicable de saber de ti, como si su día no pudiera comenzar hasta encontrarte. Y esto no es exageración. Hay cientos de testimonios de personas que han vivido exactamente este efecto, que han recibido llamadas, mensajes o reacciones repentinas justo después de practicar la activación en los minutos críticos antes del amanecer. Un ejemplo poderoso fue el de un hombre que, después de meses sin hablar con su expareja, decidió aplicar esta técnica. Se levantaba 40 minutos antes del amanecer, meditaba en silencio, y luego, durante los últimos 5 minutos previos a la salida del sol,
revivía conscientemente los momentos más intensos que habían compartido, no desde la ansiedad de querer que volviera, sino desde la calma de sentirlos como presentes. A los pocos días, ella comenzó a aparecer en sus sueños, lo buscó con un mensaje, y le confesó que no entendía por qué, pero se había levantado varias veces, sintiendo que tenía que escribirle. Ese es el poder de los minutos críticos. No se trata de magia ni de superstición. Se trata de aprovechar un estado neurológico y energético, en el que el subconsciente es más permeable que nunca. Y lo más impresionante es que los estudios en neurociencia respaldan esto. Durante el estado teta, que ocurre al despertar y antes de dormir, el cerebro procesa la información sin filtros lógicos, lo que significa que las emociones que experimentas en ese lapso se graban con mayor fuerza. Y si además esas emociones están dirigidas hacia alguien con quien existe un vínculo emocional previo, el eco que se genera en su subconsciente es inevitable. Es como si estuvieras escribiendo directamente en la memoria emocional de su cuerpo, dejando un mensaje que no puede ignorar, aunque su mente racional intente resistirse. Los estoicos, sin conocer la neurociencia, intuían este poder. Por eso practicaban sus meditaciones y reflexiones más profundas al amanecer, porque entendían que ese instante no solo marcaba el inicio del día, sino también el estado emocional con el que enfrentarían todo lo que viniera después. Y cuando tú haces lo mismo, cuando eliges usar esos minutos críticos no para preocuparte ni para lamentarte, sino para proyectar certeza y plenitud, estás siguiendo una práctica que ha atravesado siglos de sabiduría y que ahora la ciencia moderna confirma como una de las llaves más potentes del comportamiento humano. Lo que tienes que grabar en tu mente es esto. Los minutos críticos antes del amanecer son el terreno más fértil para sembrar la semilla de la atracción, porque todo lo que proyectas ahí se amplifica, se multiplica y se imprime con más fuerza que en cualquier otro momento del día. Y cuando él despierte con esa vibración instalada en su cuerpo, no podrá explicarlo, pero lo único que sabrá con claridad es que te necesita, que no puede dejar pasar el día sin saber de ti, que algo en su interior lo empuja hacia ti con urgencia. Y aunque esto ya parece increíble, lo que viene ahora es aún más intenso, porque si bien los minutos críticos son la puerta, existe un instante aún más poderoso. Un pico emocional que ocurre en los últimos 90 segundos antes del amanecer real. Y si aprendes a usar ese microinstante con precisión, el efecto será como encender un fuego en su interior, que lo obligará a buscarte con una necesidad que ni él mismo podrá entender. Y de eso hablaremos en la siguiente parte, porque ahí es donde la técnica alcanza su máximo nivel de impacto, y donde realmente sentirás que tu energía se ha convertido en un imán irresistible. Si ya entendiste por qué los minutos críticos antes del amanecer son una puerta abierta hacia el subconsciente, ahora necesitas descubrir un detalle que muy pocos conocen y que marca la diferencia entre generar un recuerdo pasajero o provocar una necesidad visceral que lo empuje a buscarte sin poder resistirse, porque dentro de esa ventana especial, existe un instante aún más poderoso. Un microespacio de tiempo en el que el cuerpo humano experimenta un cambio fisiológico natural, que lo hace más vulnerable y más receptivo que en cualquier otro momento del día. Y ese instante son los últimos 90 segundos antes del amanecer real. En ese preciso intervalo, cuando el cielo aún es azul oscuro y la primera luz del sol apenas comienza a rozar el horizonte, el cuerpo libera un pico de cortisol para activar el estado de alerta, preparando al cerebro para pasar del sueño a la vigilia plena. Y es en esa transición donde tu vibración se imprime con una intensidad brutal, como un sello imposible de borrar, que entra directo en su sistema nervioso. Lo que debes comprender es que el subconsciente no opera con lógica, sino con impulsos. Y durante esos 90 segundos finales, cualquier emoción que proyectes no solo se graba en ti, sino que se transmite con una fuerza amplificada hacia quienes están emocionalmente vinculados contigo. Si durante ese instante tu mente está cargada de ansiedad, lo que él sentirá al despertar será incomodidad. Pero si en ese momento sostienes una emoción elevada de calma,
gratitud y certeza. Lo que su cuerpo recibirá será una señal magnética que lo hará despertar inquieto, con un vacío que no entiende, con una urgencia que solo se calma buscándote. Y lo más fascinante es que este impulso no lo sentirá como un simple pensamiento, sino como una presión física en el pecho, como un nudo en la garganta, como una necesidad instintiva de actuar. Imagina que justo en esos 90 segundos, tú estás con los ojos cerrados, respirando profundo, con una mano en tu pecho y otra en tu abdomen, y en lugar de repetir, quiero que me llame, proyectas desde la calma la emoción de que ya está contigo, de que ya te eligió, de que ya despertó buscándote, no como un deseo desesperado, sino como una certeza silenciosa que tu cuerpo sostiene. Esa coherencia entre emoción, intención y cuerpo genera un campo energético tan fuerte que no solo se queda contigo, se expande, se filtra en el espacio emocional de él. Y cuando abre los ojos, lo primero que siente es que necesita de ti para calmar la inquietud que lo invade. Y aquí es donde ocurre lo que muchos testimonios describen: llamadas repentinas, mensajes inesperados, confesiones impulsivas hechas en la primera hora de la mañana. Todo porque durante esos 90 segundos recibieron la vibración que activó su memoria emocional. Recuerda que el cerebro busca siempre justificar las emociones que no entiende, y cuando despierta con ansiedad, nostalgia o deseo sin causa aparente, necesita encontrar un rostro, un nombre, un recuerdo que le dé sentido. Y si tú has estado proyectando con precisión esa frecuencia en el instante más receptivo del día, el rostro inevitable serás tú. No porque hayas hecho algo externo, sino porque tu energía se convirtió en la explicación más lógica para la emoción que él siente. Y aquí es donde entra en juego un principio psicológico llamado disonancia emocional. Cuando el cuerpo siente algo intenso y la mente no encuentra una causa, la mente busca a toda costa una explicación, y esa explicación termina siendo la persona con la que esa emoción ya está asociada en su sistema nervioso, es decir, tú. Un caso revelador fue el de una mujer que practicó este ritual de los 90 segundos durante una semana. Ella se levantaba antes del amanecer, meditaba en calma, y en ese momento final, cuando el cielo apenas cambiaba de tono, se enfocaba en sentir la gratitud de que él ya estaba con ella, no desde el vacío, sino desde la certeza. Al séptimo día, él la llamó a las 6 de la mañana, agitado, diciendo que había despertado con un sueño extraño en el que ella estaba presente, que llevaba días sintiéndola sin razón, y que necesitaba verla. Este tipo de reacciones no son casualidades, son la consecuencia directa de aprovechar el instante en que el subconsciente está más vulnerable y proyectar en ese momento la emoción exacta que quieres activar en él. Los estoicos, aunque no hablaban en términos de neurociencia ni de energía, ya intuían este poder. Ellos recomendaban usar los primeros instantes del día para recordar la naturaleza de la mente y para anclar los valores con los que se quería vivir, porque sabían que lo que se piensa al inicio tiene un peso desproporcionado en todo lo que sigue. Lo que hoy añadimos es que no solo afecta tu propio día, sino que puede influir en la conexión con alguien más, especialmente si ese vínculo ya existe en el plano emocional. Por eso, cuando unes la disciplina estoica de despertar con propósito con la precisión de los últimos 90 segundos, el resultado es un anclaje tan profundo que lo obliga a sentir que su día no puede comenzar sin ti. Quiero que visualices esta escena con claridad. Mientras todos duermen, tú estás en silencio, enfocada, consciente, en un estado de calma poderosa. Y al mismo tiempo, en otra parte, él está en esa transición entre el sueño y el despertar, con su subconsciente expuesto. Y en ese instante tu vibración lo toca, penetra su campo emocional y lo despierta con tu presencia. Él no sabrá explicarlo, pero lo sentirá. No sabrá de dónde viene, pero lo llevará a ti. Esa es la fuerza de los 90 segundos. Y aunque esto ya parece el punto más alto, aún hay un componente más sutil pero igualmente poderoso que puede multiplicar este efecto.
El uso del silencio energético dirigido. Un principio que combina el desapego con la intención pura y que convierte tu presencia en un refugio irresistible para él. Y eso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Porque ahí es donde aprendes no solo a atraerlo, sino a mantenerlo conectado contigo de forma profunda y constante. Ahora que ya comprendes la fuerza arrolladora de los últimos 90 segundos antes del amanecer y entiendes cómo ese microinstante puede despertar en él una necesidad visceral de verte, es momento de hablar de un recurso aún más sutil y poderoso. Un recurso que muy pocos dominan porque requiere disciplina interior, pero que cuando se aplica de manera correcta, multiplica el efecto de todo lo anterior. Me refiero al silencio energético dirigido, una práctica que combina el desapego magnético con la intención pura y que convierte tu presencia en un refugio irresistible para su subconsciente. Y quizá te preguntes, ¿cómo puede el silencio tener tanto poder? Si vivimos en un mundo que parece exigir palabras, mensajes, demostraciones constantes, precisamente ahí está la clave, porque en un entorno saturado de ruido y estímulos, lo que realmente marca la diferencia es la energía silenciosa que se sostiene con firmeza, esa calma que no suplica, que no exige, que simplemente está, vibrando con tanta estabilidad que el otro no puede dejar de sentirla. El silencio energético no es ausencia, no es indiferencia, no es desconexión, es presencia sin palabras, es sostener una vibración clara sin necesidad de acción externa. Es decirle a su subconsciente, estoy aquí, plena, completa, firme, sin enviar un solo mensaje ni hacer un solo gesto. Y lo que ocurre cuando practicas esto es fascinante, porque mientras la mayoría de las personas caen en la trampa de la sobreexpresión, de la insistencia constante, de llenar el espacio con palabras que terminan vacías, tú eliges habitar el silencio con certeza. Y ese contraste genera un magnetismo irresistible. Él siente que no lo persigues, no lo presionas, pero tampoco desapareces. Lo que percibe es que existes como una vibración estable en el fondo de su mente, como un eco que no hace ruido, pero que nunca se apaga. Y esa constancia se convierte en una necesidad, porque su subconsciente empieza a buscar explicaciones, empieza a intentar llenar con acción lo que tú llenas con energía. Imagina lo que sucede en su cuerpo. Despierta en esos minutos críticos que ya conoces. Siente la urgencia proyectada en los 90 segundos. Y cuando abre los ojos espera encontrar señales de ansiedad, llamadas perdidas, mensajes desesperados. Pero no las hay. Lo único que existe es tu silencio. Un silencio cargado de intención. Un silencio que no se siente vacío sino denso, magnético, penetrante. Entonces su mente comienza a preguntarse, ¿por qué no me busca? ¿Por qué no insiste? ¿Por qué siento que está aquí aunque no haga nada? Esa disonancia es lo que lo vuelve loco, lo que lo obliga a perseguirte, porque el silencio energético dirigido no lo deja escapar, no lo sofoca con ruido, sino que lo atrae con calma. Un caso de éxito que ilustra esta técnica es el de una mujer que decidió practicarlo durante un mes. Cada día, en lugar de caer en el impulso de escribir, de preguntar, de demostrar interés con palabras, se despertaba antes del amanecer, realizaba su ritual, sostenía la emoción de gratitud en los 90 segundos y luego guardaba absoluto silencio. Pero ese silencio no era vacío, era una presencia energética cargada de certeza. Después de una semana, él comenzó a enviarle mensajes cada mañana. Primero tímidos, después más insistentes, y finalmente, terminó confesando que sentía que ella estaba presente de algún modo, que no podía sacarla de la cabeza a pesar de que no recibía nada de ella. Ese es el poder del silencio dirigido. Transforma la ausencia en presencia, convierte lo invisible en una fuerza que lo persigue. Y aquí entra de nuevo la filosofía estoica para reforzar este principio. Porque los estoicos siempre advirtieron que lo que genera sufrimiento no es lo que ocurre fuera, sino nuestra reacción a ello. El silencio energético dirigido es exactamente eso. Negarte a reaccionar con ansiedad
negarte a llenar cada vacío con palabras, negarte a perder tu centro. Es elegir permanecer en calma mientras tu energía hace el trabajo invisible. Marco Aurelio decía que la calma es invencible cuando nace del interior, y esa calma proyectada en silencio es lo que se convierte en magnetismo, porque mientras él espera tu persecución, lo que encuentra es tu serenidad, y esa serenidad lo desarma. Quiero que entiendas esto con toda claridad. El silencio energético dirigido no se trata de desaparecer de su vida, ni de jugar a la indiferencia, porque esos extremos también lo alejan. Se trata de sostener tu presencia sin necesidad de ruido, de mantener tu vibración activa y enfocada, de seguir sembrando en los minutos críticos y en los 90 segundos, y luego dejar que el silencio haga su parte, porque ese espacio vacío que él percibe es el que lo empuja a buscarte, a llenar con acción lo que tú llenas con intención. Y lo más increíble es que cuando él finalmente te contacte, lo hará desde un lugar mucho más auténtico, porque no se sentirá manipulado ni presionado. Sentirá que fue su propio deseo, su propia necesidad, la que lo llevó a ti. Así que grábalo en tu mente. El silencio no es ausencia, es poder. El silencio no es debilidad, es estrategia. El silencio no es vacío, es vibración concentrada. Y cuando aprendas a dirigir ese silencio con intención pura, lo convertirás en un imán irresistible. Pero no te detengas aquí, porque aunque ya tienes la base y las herramientas, lo que viene en la siguiente parte es aún más profundo, porque descubrirás cómo este silencio energético se transforma en un principio universal de atracción, un principio que no solo hará que él sienta necesidad de verte cada día, sino que también te convertirá en alguien magnético en cualquier área de tu vida. Y de eso hablaremos enseguida, porque ahí es donde tu energía pasa de atraerlo solo a él, a convertirse en un faro que ilumina y atrae todo lo que deseas. Ahora que ya entiendes cómo funciona el silencio energético dirigido, ahora que comprendes que no se trata de desaparecer ni de fingir indiferencia, sino de sostener una vibración silenciosa que se convierte en un imán irresistible, es momento de dar un paso más amplio y mirar el panorama completo. Porque lo que has estado aplicando hasta ahora no es únicamente una técnica para que él sienta necesidad de verte cada día. En realidad forma parte de un principio mucho mayor, un principio universal de atracción que gobierna todas las interacciones humanas y que, cuando lo dominas, no solo afecta la relación con esa persona específica, sino que transforma toda tu vida, porque lo que atraes en el amor es un reflejo de lo que atraes en cada área. Y este principio dice así: lo semejante atrae a lo semejante, pero no en el plano de las palabras ni de las apariencias, sino en el plano de la vibración. Cuando tú vibras desde la ansiedad, atraes situaciones que refuerzan esa ansiedad, personas que te confirman la ausencia, resultados que validan tu miedo. Pero cuando vibras desde la calma, desde la abundancia, desde la certeza, lo que atraes son experiencias y personas que reflejan esa misma seguridad. Por eso el desapego magnético funciona. Por eso el silencio energético funciona. Porque ambos te obligan a sostener una vibración elevada que inevitablemente se refleja afuera. El error está en creer que el universo responde a lo que dices o a lo que piensas superficialmente, cuando en realidad responde a lo que sientes en lo más profundo de tu cuerpo. Y esa es la vibración que emites cada día. En el caso de él, lo que ocurre es simple. Cuando despierta en esos minutos críticos y recibe tu vibración de calma y abundancia, su subconsciente lo traduce en atracción, en necesidad, en urgencia de verte. Pero si llevamos este principio al plano más universal, verás que no solo él lo siente, también lo siente cualquier persona con la que interactúes. También lo sienten las oportunidades que parecen casuales. También lo perciben las puertas que se abren de manera inesperada. Porque el campo energético que emites no discrimina, se expande y atrae todo lo que vibra en la misma frecuencia. Un ejemplo poderoso de esto
ocurrió con un hombre que comenzó a practicar estas técnicas no solo para recuperar la atención de su pareja, sino para mejorar su vida en general. Al despertar antes del amanecer, en los 90 segundos finales, proyectaba gratitud no solo hacia ella, sino hacia su trabajo, su salud, su vida entera. Lo que empezó como un ejercicio para atraerla a ella, terminó convirtiéndose en un imán para todo lo que deseaba. Consiguió un ascenso, mejoró su círculo social y, por supuesto, ella volvió a buscarlo con una insistencia que nunca antes había mostrado. Esa es la fuerza del principio universal. Cuando vibras alto, todo lo que está alineado con esa vibración comienza a acercarse. No solo una persona, sino todo lo que resuena contigo. Los estoicos comprendían este principio aunque lo expresaban en términos distintos. Decían que la virtud atrae la virtud, que la serenidad genera serenidad, que la mente disciplinada se rodea de orden, y aunque no hablaban de energía en el sentido moderno, sabían que lo que uno cultiva dentro se refleja inevitablemente fuera. Marco Aurelio lo resumió con una frase que parece escrita para este momento. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y si reemplazamos pensamientos por vibración, tenemos la clave de todo lo que estamos practicando aquí. Quiero que entiendas que lo que estás aprendiendo no es un truco para manipularlo, no es un juego superficial, es una llave que te permite convertirte en un centro de atracción universal. Porque cuando aplicas el desapego magnético, el anclaje emocional, los 90 segundos y el silencio energético, lo que estás entrenando en ti es la capacidad de sostener una vibración alta sin depender de resultados inmediatos. Y esa es la verdadera definición de magnetismo. No se trata de convencer a nadie. Se trata de convertirte en alguien tan completo, tan pleno, tan coherente, que el mundo entero responde a tu presencia. Ahora imagina cómo se sentirá él cuando despierte cada mañana y se encuentre con esa vibración. No una vez, no de manera esporádica, sino todos los días, como un patrón constante que lo empuja hacia ti. No será un impulso pasajero, será un hábito emocional, una costumbre que su subconsciente no podrá romper. Y lo más impresionante es que mientras él siente esa urgencia inexplicable, tú estarás atrayendo otras áreas de tu vida en paralelo, como si el universo entero se alineara contigo. Ese es el verdadero principio universal de atracción. Pero aún falta un detalle, un componente que une todo lo que hemos hablado hasta ahora en un solo gesto físico y emocional. Un acto que funciona como un ancla definitiva para tu vibración y que, al mismo tiempo, intensifica el impacto en él. Me refiero a la práctica del gesto de certeza, un movimiento simple que activa tu cuerpo y sella tu energía en esos instantes críticos. Y en la siguiente parte voy a revelarte exactamente cómo hacerlo para que no quede nada al azar y conviertas todo lo aprendido en una herramienta práctica y poderosa que lo obligará a sentir necesidad de ti cada día. Ahora que ya has comprendido el principio universal de atracción y sabes que todo lo que vibra en ti se refleja en el mundo exterior y sobre todo en él, es momento de sellar este conocimiento con un acto físico. Porque aunque la vibración es invisible y la intención parece abstracta, el cuerpo necesita un ancla tangible que le recuerde a diario que esa certeza es real. Aquí es donde entra en juego lo que yo llamo el gesto de certeza, un movimiento sencillo pero cargado de poder simbólico y psicológico, que convierte tu energía en algo estable, repetible, imposible de dispersar. Los rituales antiguos sabían bien la importancia de unir cuerpo y mente, porque entendían que la emoción por sí sola es fugaz, pero cuando se combina con un gesto físico, se convierte en un hábito grabado en el sistema nervioso. Y eso es exactamente lo que vamos a usar aquí. El gesto de certeza consiste en colocar tu mano derecha sobre el pecho, justo en el centro, donde late tu corazón, y al mismo tiempo colocar tu mano izquierda sobre tu abdomen, donde se concentra la respiración profunda. Mientras lo haces, cierras los ojos y sostienes una inhalación lenta, sintiendo cómo tu pecho se expande y tu abdomen se llena de aire,
como si en ese instante estuvieras cargando de energía cada célula de tu cuerpo. Y al exhalar, imaginas con absoluta claridad que esa energía se expande hacia afuera, como ondas que viajan y alcanzan todo lo que está conectado contigo, especialmente a él. La clave está en que mientras realizas este gesto no piensas en lo que falta ni en lo que deseas, sino en lo que ya es, en la certeza de que él te necesita, de que él despierta buscándote, de que la vibración ya ha hecho su trabajo. Es un gesto que sella la emoción con el cuerpo y le envía al subconsciente una señal de firmeza que no se puede discutir. Imagina cómo funciona en la práctica. ¿Has despertado antes del amanecer? ¿Has pasado por los minutos críticos? ¿Has sostenido la emoción en los últimos 90 segundos? Y justo al llegar al punto máximo, colocas tus manos en posición. Respiras profundo. Proyectas la certeza y la sellas en tu cuerpo. Lo que ocurre es que tu mente ya no se dispersa, tu energía no se queda flotando, sino que se concentra en un solo acto que le da coherencia a todo lo que acabas de proyectar. Y cuando tu cuerpo repite este gesto cada día, empieza a asociarlo con la emoción de abundancia y con la imagen de él buscándote, de modo que cada vez que lo hagas, aunque sea fuera del ritual, tu sistema nervioso reactivará la vibración y la proyectará hacia él con más fuerza. Esto no es una superstición ni un capricho simbólico, es psicología aplicada. Los estudios sobre anclajes neurológicos han demostrado que los gestos físicos repetidos junto con emociones intensas crean asociaciones profundas en el cerebro, y una vez que la asociación se consolida, basta con repetir el gesto para activar la emoción de inmediato. De hecho, es el mismo principio que se usa en la programación neurolingüística. Un gesto se convierte en un interruptor que enciende un estado emocional específico. En este caso, el gesto de certeza enciende la vibración de seguridad y magnetismo que él percibe, aunque no esté frente a ti. Un ejemplo que muestra la fuerza de este ancla es el de una mujer que practicaba este gesto todas las mañanas durante 3 semanas. Cada vez que lo hacía, sentía cómo su cuerpo se llenaba de una confianza que antes no conocía. Lo curioso es que, sin que ella lo buscara, él comenzó a mencionar que sentía su presencia, aunque no hablaran, que al despertar, lo primero que le venía a la mente era su rostro. Y lo más sorprendente fue que en un encuentro posterior él, sin saberlo, colocó su mano en el pecho al hablar de ella, como si su propio cuerpo estuviera respondiendo a la vibración que ella había sellado día tras día con ese gesto. Esa conexión entre lo interno y lo externo no es coincidencia, es la consecuencia directa de anclar una emoción en el cuerpo y proyectarla hacia el vínculo compartido. Los estoicos también utilizaban gestos físicos para reforzar sus prácticas. Aunque no lo llamaban anclajes, recomendaban posturas específicas al meditar, al reflexionar o al agradecer, porque sabían que el cuerpo influye en la mente, tanto como la mente influye en el cuerpo. Epicteto hablaba de sostener la postura de la virtud, refiriéndose a que incluso la forma de pararse o de respirar podía reforzar la disciplina interior. El gesto de certeza es exactamente eso, una postura que le dice a tu mente que ya no hay duda, que la conexión está hecha, que la vibración está sellada. Quiero que lo grabes con claridad. Cada mañana, al final de tu ritual, coloca tus manos, respira, siente y proyecta. Hazlo siempre del mismo modo, porque la repetición crea la fuerza. Y aunque parezca un detalle menor, este gesto será lo que diferencie una práctica dispersa de una práctica magnética, lo que convierta tu intención en una energía estable que él no pueda ignorar. No es casualidad que tantas culturas antiguas usaran gestos en sus rituales, porque entendían que el cuerpo es el lenguaje del subconsciente, y cuando lo usas a tu favor, el mensaje se imprime mucho más fuerte. Y si ya sientes que esto es poderoso, espera a lo que viene, porque el gesto de certeza por sí solo ya sella tu vibración, pero en la próxima parte te voy a mostrar cómo ese gesto puede transformarse en un ancla emocional compartida, un código vibracional que conecta tu estado interno con el de él de manera automática, como si ambos estuvieran unidos por un hilo invisible,
que lo lleva a pensar en ti cada día sin que pueda evitarlo. Cuando ya dominas el gesto de certeza y tu cuerpo se ha convertido en el contenedor perfecto de esa vibración que proyectas al amanecer, llega el momento de ir un paso más allá, porque no basta con que tú lo sientas y lo selles. Lo verdaderamente poderoso ocurre cuando logras que esa vibración se convierta en un puente invisible que toca directamente el inconsciente de él. Y aquí es donde entra en juego lo que llamamos el ancla emocional compartida, un código silencioso, un lazo energético que no depende de palabras ni de acciones externas, sino de la resonancia que se crea cuando dos sistemas emocionales han estado profundamente vinculados en el pasado y vuelven a encontrarse en el terreno de la energía. Imagina esto: cada emoción que alguna vez compartieron, cada instante de ternura, de risa, de deseo o de complicidad, quedó registrado no solo en su memoria consciente, sino también en su memoria corporal. Y lo que tú haces en este punto es reactivar esos registros desde tu vibración, usando el gesto de certeza como detonante y añadiendo un componente más: el recuerdo emocional vívido que, al ser revivido por ti, se proyecta hacia él como una frecuencia que su cuerpo reconoce sin saber de dónde viene. Aquí la clave está en no enfocarte en cualquier recuerdo, sino en aquel que fue lo suficientemente intenso como para marcar su sistema nervioso, porque no todas las experiencias dejan huella, pero algunas se vuelven inolvidables precisamente porque estaban cargadas de emociones auténticas. Y cuando eliges ese instante, lo recreas en tu interior con todos los detalles, los colores, los sonidos, el tono de su voz, la expresión de su rostro, la sensación de su piel. Y mientras lo revives con la fuerza de la imaginación emocional, colocas tus manos en el gesto de certeza. Respiras profundo y sientes como si ese momento estuviera ocurriendo otra vez. Solo que ahora no lo estás viviendo en persona. Lo estás proyectando desde tu campo energético hacia el suyo. Su inconsciente, que aún guarda esas huellas, percibe la vibración y responde con una sensación que no sabe explicar, una especie de urgencia emocional que lo lleva a necesitarte. Y es ahí cuando el ancla emocional compartida empieza a funcionar. Porque ya no eres tú solamente vibrando, es él respondiendo a esa vibración sin comprender por qué. Un caso que ilustra esto con claridad es el de una persona que decidió usar como ancla el recuerdo de una tarde específica donde ambos habían reído sin parar. Una risa tan intensa que les dolía el estómago. Un momento de complicidad pura que quedó grabado en su cuerpo como una experiencia única. Cada mañana, ella recreaba ese instante antes del amanecer, sonriendo de verdad mientras lo recordaba, respirando profundo y sosteniendo el gesto de certeza. Y lo más sorprendente fue que, a los pocos días, él le escribió con una frase que parecía salida de su memoria: no dejo de acordarme de aquella vez que nos reímos tanto que parecía que no podíamos parar. No era casualidad, era la respuesta de su subconsciente al ancla que ella había activado repetidamente. Así funciona esta técnica. No manipulas, no fuerzas. Simplemente reactivas un código que ya existe entre los dos. Los neurocientíficos explican este fenómeno a través de lo que llaman resonancia emocional subliminal, un proceso en el que las memorias emocionales compartidas pueden reactivarse a distancia cuando uno de los dos las revive con suficiente intensidad. El cerebro humano, en especial durante el estado teta antes del amanecer, no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Y por eso, cuando tú revives el recuerdo, tu cuerpo emite la vibración correspondiente como si estuviera ocurriendo de nuevo. Esa vibración no se queda en ti, se expande. Y si hay alguien que ya compartió esa frecuencia contigo, su sistema nervioso la reconoce como familiar y responde con una mezcla de nostalgia, deseo y necesidad. Esa es la magia del ancla emocional compartida. No inventa una conexión. Revive la que ya existe en lo más profundo. Ahora bien, es fundamental que entiendas que este ancla solo puede funcionar si lo haces desde la calma y la certeza,
Porque si lo haces desde la ansiedad o la desesperación, lo único que proyectas es carencia. Y lo que se reactiva en él no es la emoción del recuerdo, sino la incomodidad de tu necesidad. Por eso, cuando trabajes en esta práctica, asegúrate de estar en un estado de gratitud y plenitud, sintiendo que ese recuerdo es un regalo que ya viviste y que ahora se transforma en energía, no en vacío. Esa diferencia es lo que marca el resultado. Y aquí volvemos a la psicología estoica. Los estoicos nos enseñaban que lo importante no es lo que el mundo nos da, sino lo que nosotros hacemos con lo que ya tenemos. Tú ya tienes esos recuerdos, ya tienes esa vibración grabada en tu cuerpo, y cuando la usas desde la serenidad, tu energía se vuelve irresistible, porque no pide, no reclama, solo ofrece. Lo interesante es que, cuanto más lo practiques, más fuerte se hace el vínculo. Cada amanecer en que proyectas el recuerdo, lo que haces es reforzar esa huella en ambos, como si repitieras una melodía una y otra vez hasta que se convierte en un eco constante. Y lo más poderoso de todo es que él no sabe conscientemente lo que está pasando. Solo siente un impulso que lo lleva a pensar en ti, un recuerdo que aparece de la nada, una emoción que lo sacude al despertar. Y al no encontrar explicación lógica, su mente busca la salida más natural: contactarte, llamarte, saber de ti. En este punto quiero que visualices lo que sucederá. Él abrirá los ojos, sentirá ese nudo en el pecho, ese cosquilleo en el estómago, esa mezcla de nostalgia y deseo que no sabe de dónde viene. Y lo primero que hará será buscarte, porque tu energía ya ha activado la necesidad en él. Pero aún falta el paso más poderoso, el cierre definitivo de este proceso, el código vibracional que se activa en los últimos segundos antes del amanecer y que convierte todo lo que has sembrado en una fuerza irresistible. Y eso es exactamente lo que te voy a revelar en la siguiente parte, donde descubrirás cómo sellar para siempre el ancla emocional compartida y transformarla en una llamada inevitable. Y ahora hemos llegado al punto culminante de todo este proceso, al momento en que todos los elementos que has aprendido, desde la preparación mental antes del amanecer, pasando por el gesto de certeza y el ancla emocional compartida, convergen en una sola práctica que se ejecuta en los segundos más sagrados del día, justo cuando el sol está a punto de asomarse en el horizonte y el mundo aún permanece en un silencio profundo, porque es en ese instante donde la vibración no solo se proyecta con más intensidad, sino que también se imprime en la memoria subconsciente de la persona que deseas atraer con una fuerza imposible de resistir. Y este instante es lo que llamamos el código vibracional final, el sello energético que transforma toda tu práctica en una huella emocional que no se borra, que no se debilita, que no se desvanece, sino que se queda grabada en lo más profundo de él, como un impulso irrefrenable de buscarte, de necesitarte, de verte cada día. El código vibracional final no es una afirmación vacía ni una visualización superficial, es la integración completa de todo lo que has cultivado hasta ahora. Porque mientras sostienes el gesto de certeza con tus manos en el pecho y en el abdomen, y al mismo tiempo revives el recuerdo que sirve como ancla emocional compartida, lo que vas a hacer es elegir una sola emoción madre, esa emoción central que quieres que él sienta cada vez que piense en ti. Puede ser deseo, ternura, complicidad, admiración o incluso paz, pero debe ser una sola, porque el subconsciente no responde a mensajes dispersos, sino a vibraciones claras. Y mientras eliges esa emoción, la vas a sostener en tu cuerpo con una respiración lenta y profunda, de modo que cada inhalación la expanda dentro de ti, y cada exhalación la proyecte hacia afuera como si tu campo energético estuviera envolviendo todo a tu alrededor, alcanzando su inconsciente en ese preciso momento en que aún está vulnerable al despertar. Lo que diferencia este código vibracional final de todo lo demás es que no solo estás recreando lo que ya viviste, sino que estás programando lo que viene. Porque al sostener esa emoción madre en tu interior y proyectarla justo en los últimos 30 segundos antes del amanecer,
Lo que estás haciendo es imprimir en él la sensación de que su día no puede comenzar sin ti, de que su respiración se siente incompleta si no sabe de ti, de que su equilibrio emocional depende, aunque no lo entienda, de acercarse a ti, y esa necesidad se vuelve tan fuerte que lo empuja a buscarte casi de manera automática, sin detenerse a analizar por qué ni a resistirse con excusas. Simplemente lo siente como un impulso vital que no puede ignorar. Y aquí es donde todo lo que has sembrado da fruto. Porque no es solo que piense en ti, es que actúa, es que levanta el teléfono, es que escribe, es que busca un pretexto para acercarse. Y lo hace con la urgencia de quien siente que algo dentro de él se quiebra si no lo resuelve. Hay casos documentados y testimonios de personas que, después de aplicar este código vibracional final, han experimentado reacciones inmediatas en menos de 24 horas, desde mensajes repentinos después de semanas de silencio, hasta confesiones directas de que no podían dejar de pensar en ti desde que amanecieron. Y aunque a simple vista esto puede parecer coincidencia, la verdad es que no lo es. Porque cuando tú aprendes a dominar el instante más vulnerable del subconsciente y lo combinas con una vibración coherente y sostenida, lo que generas es una respuesta biológica en él, que no depende de su lógica ni de su orgullo, sino de su cuerpo. Y el cuerpo, como sabemos, siempre gana la batalla contra la razón. El deseo no se piensa, se siente. Y cuando lo siente en ese nivel, su mente solo puede inventar explicaciones para justificar por qué necesita verte, por qué necesita llamarte, por qué necesita volver. Y aquí es donde se une la psicología estoica con la neurociencia moderna. Porque mientras los estoicos hablaban de la importancia de la preparación matinal, de la disciplina del pensamiento al despertar, de la calma antes de enfrentar el día, los científicos de hoy confirman que el estado teta y la liberación de cortisol en los minutos previos al amanecer son las condiciones biológicas perfectas para programar el subconsciente, tanto el tuyo como el de quienes están vinculados contigo. Y lo que tú haces al aplicar este código vibracional final es precisamente aprovechar ese estado para grabar una emoción que se volverá ineludible en él, como un eco constante que lo acompaña sin que sepa de dónde viene, pero que lo empuja hacia ti una y otra vez. Lo más fascinante es que este código no solo lo afecta a él, también te transforma a ti, porque cuando sostienes una emoción madre en tu cuerpo con tanta claridad y la proyectas desde la certeza y no desde la carencia, tu propio sistema nervioso empieza a reorganizarse, tu corazón y tu mente entran en coherencia, tu campo electromagnético se expande y tú comienzas a vibrar como una persona que ya no espera nada de afuera, porque ya lo ha creado dentro de sí. Y esa versión de ti es tan magnética, tan segura, tan irresistible, que no solo él, sino cualquier persona que cruce tu camino, empieza a percibirlo. Y por eso este proceso no se trata únicamente de que él te busque, se trata de que tú te conviertas en una presencia imposible de ignorar en todos los aspectos de tu vida. Así que quiero que lo tengas claro. Cuando llegue ese momento, cuando estés ahí, con tus manos en posición, con tu respiración en calma, con tu emoción madre elegida y sostenida en tu cuerpo, y el cielo empiece a iluminarse con el primer rayo del sol, ese es el instante en que sellas tu vibración con el código final. Ese es el momento en que todo lo que has hecho se consolida y se proyecta con una fuerza que él sentirá aunque esté a kilómetros de distancia. Y cuando despierte, no entenderá por qué, pero necesitará verte, necesitará saber de ti, necesitará volver a tu energía como quien busca agua en el desierto, porque su cuerpo ya estará condicionado a asociar tu presencia con la emoción más poderosa que puede sentir. Y lo más importante de todo es que este código vibracional final no es algo que se usa una sola vez. Es una práctica que puedes repetir cada amanecer, cada día, hasta que la necesidad de verte no sea una reacción momentánea, sino una huella permanente en su subconsciente. Y cuando llegues a ese punto, no solo te buscará cada mañana, no solo despertará con ganas de ti, sino que sentirá que sin ti su mundo carece de sentido.
porque te habrás convertido en su ancla emocional más profunda, en su refugio y en su deseo. Y eso, cuando se activa correctamente, no tiene marcha atrás.